Regresamos con más de Noticias entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. La pregunta que se hace a la producción esta noche en nuestra cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37, también en la mía, Kat Hernández. ¿Qué piensan ustedes? ¿Coinciden con estos sectores o coinciden con el vocero de la Presidencia de la República, el señor Marchena, quien considera que es la justicia la culpable de que haya auge de la corrupción? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la realidad es que, dando continuidad a lo que decía... Antes de empezar, ¿a qué se quiso referir el señor Marchena? Responsabilizando a la justicia. Pero eso es como una cosa como que suena como amplio, La ¿no? justicia es muy amplio. Sí. No sé, bueno, quizás se refiere... Oye, yo conozco al señor Marchena, yo le tengo particular respeto. El titular Por eso del que la pregunta, no, porque escuchamos una parte de sus palabras, o sea... Sí. Él habrá querido referirse a algún sector específico o alguna acción específica, pero como que la justicia es la culpable. No, él pidió, dime. Personalmente yo entiendo que el tema de la corrupción es un tema que tiene muchas aristas y que tú tienes que tocarla de distintas maneras. Por ejemplo, hay un tipo de corrupción que se genera en el sector privado. Para solamente poner un ejemplo, en el año 2016 se estima que la evasión supera los 240.000 millones de pesos. Solo evasión fiscal. Evasión fiscal. Eso es para poner un ejemplo de evasión. Sí. Recientemente se atacó y trató de taparse un hueco con el tema de la exención a los combustibles, ¿verdad? Que favorecía a sindicatos, favorecía empresas eléctricas que recibían la exención por el uso de combustible, y podemos hablar de otras áreas que tocan al sector privado. Bancos, por ejemplo, que en estos momentos están siendo procesados sus autoridades porque han estafado a los inversionistas y también han estafado a clientes que han depositado su dinero. Para mencionar solo algunos casos del sector privado. Estamos hablando de corrupción de todo tipo allí. De todo tipo. Pero y ahí también, la culpable es la justicia. No. Me estoy refiriendo a que hay corrupción en todos lados. Claro. En todos lados. Y que yo comencé diciendo que el nivel de corrupción que hay constituye un reto para los poderes públicos y para la sociedad, de modo tal que de manera creativa podamos enfrentar este problema. Claro. La responsabilidad no es solo de la justicia. El Congreso también tiene que hacer y ha estado haciendo su parte. El Poder Ejecutivo también ha estado haciendo su tarea en esa dirección. El propio Poder Judicial ha hecho grandes esfuerzos. Incluso el Poder Judicial ha separado de sus posiciones a jueces de distintos niveles, a quienes ha encontrado culpables de estar facilitando algún tipo de irregularidades para ocultar y tapar prácticas corruptas. Sí, pero el tema aquí, en el sistema del régimen de sanción, que tiene que ver con el tema de la corrupción, está integrado a un sector. Primero, el Ministerio Público. Aquí tenemos nosotros el PECA, también tenemos lo que es la Contraloría, es decir, está ligado a un sector que es el que tiene que cumplir. Claro. Si el Ministerio Público no establece un expediente como debe establecerlo y no lo lleva a la justicia, a los jueces, a la judicatura, entonces no va a haber un régimen de sanción. Y ahora mismo lo que ha hecho, y qué bueno que el vocero del gobierno lo hace y ya hace un llamado a la justicia para que actúe y para que cumpla. Todo el mundo sabe aquí que antes de Subero Isa la justicia era otra cosa y que ha cambiado, que ha recibido el Poder Judicial después cuando estuvo con el magistrado Subero Isa, con una excepción o quizás con varias excepciones. Y ahorita nuestro compañero de panel la mencionaba, el caso Sunlan, que ese caso, si se estudiaba, decía que los partidos políticos, la principal figura no tenía calidad para actuar y hacer una demanda. No es que era inocente. Entonces esa sentencia fue un abrigo para conseguir algo que después no se le dio a Subero. Esa es la situación. Y después de ahí,
la justicia ahora ha vuelto a caer en un letargo, no en lo que era, porque nunca pudiésemos compararlo, porque hay muchos jueces probos, muchos jueces de carrera, que son los que nosotros necesitamos. Inclusive vimos una actitud de un magistrado en estos días que el acuerdo con la fiscalía dijo no, y lo estableció claramente. Yo no puedo a un paciente darle, que necesita un suero, ponerle una bendita y decirle váyase para su casa. Yo tengo que darle el tratamiento que corresponde a ese paciente. Lo explicó como si fuese un profesor de primaria. Y ese magistrado, luego cuando se volvió a someter el mismo acuerdo, ese mismo acuerdo fue aceptado. Y me preguntan por qué se hizo. Pero fue otro. Sí, mira, hermano, yo tengo el acuerdo. Inclusive a él no fue ese día y no fue sometido, porque es a través de un sistema aleatorio, para que no cayese en ese tribunal nuevamente, porque sabían cuál era la condición. Y eso en el tiempo se va a saber, porque hay cosas que tú no puedes ocultar. ¿Por qué? Porque hay una ciudadanía que está mirando, que está observando y que sabe quién realmente está cumpliendo y quién no. ¿Qué es lo que debe hacer el vocero de la presidencia y decirle al presidente, al excelentísimo presidente? Vamos a despolitizar completamente el Ministerio Público. Que el Ministerio Público no sea una dependencia, que las personas que se van a tomar ahí sean personas que tengan que perder. Que el Ministerio Público esté bien pago y que sea un cuerpo investigador. Y en el tema de la corrupción, que no existan vacas sagradas. Bueno, mira, Alexis, yo quisiera comenzar planteando que parece ser que el gobierno está actuando de manera desesperada, porque estas declaraciones que hace Rodríguez Marchena, pues comete un error garrafal. O sea, comunica algo que la sociedad completa sabe que no tiene la razón y que no está en lo cierto. Parece ser que la presión que se está recibiendo en el gobierno por todo lo que es la movilización de las marchas verdes, pues está teniendo sus efectos. Y en un momento de desesperación, en vez de asumir las consecuencias por las faltas cometidas, pues lo que comienzan a buscar culpables. Es importante que nosotros veamos algunas cosas. Por ejemplo, el Pidio señalaba el tema de la evasión fiscal y decía, mira la cantidad de evasión fiscal que hay en la República Dominicana. Quiero decir que nosotros estamos en contra de la evasión fiscal y decimos que hay que cumplir con sus tributos. Pero hay otra parte del dado también, es que hay evasión fiscal, pero de los recursos que deja el fisco, ¿qué está pasando en la administración pública con esos recursos? Son esos los recursos que se están perdiendo en los sobornos, son esos los recursos que se están yendo a los bolsillos de muchos funcionarios. Entonces, también es de un lado, pero también del otro. Lo otro es que no puede ser que Rodríguez Marchena señale que la culpable de la corrupción es la justicia. ¿Por qué? Porque aquí ha existido una cultura en la República Dominicana de que desde el gobierno se presiona y se toman decisiones de cuáles deben ser los veredictos en justicia. Sobre todo cuando esos veredictos tienen que ver o con personas de muy buena posición económica o con personas vinculadas a liderazgos políticos importantes. Porque si es el ciudadano de a pie, pues amén, se deja a la suerte, vamos a decir, a que la justicia decida. Y de hecho muchas veces con malas decisiones y con muchas injusticias. Lo otro es... Como el de la chinola, ¿verdad? Bueno, sí, no, por ejemplo, y salami y de todo se ha dado. Salami. Pero por ejemplo, mira, ahora mismo que está en discusión que el presidente de la República, como parte de su rol, convoca al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero recordemos, es un Consejo Nacional de la Magistratura donde el presidente se ha dado la tarea de tener el control absoluto de dicho organismo para poder decidir y poder blindarse ante la justicia y decidir en los próximos cambios que haya de jueces de las altas cortes, poder influir. Tanto así que hasta la hermana del presidente, que es presidenta de la Cámara de Diputados, pues también está en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿cómo podemos permitirle al gobierno que diga que la culpable es la justicia, cuando es el gobierno mismo el que ha estado incidiendo para viciar esa justicia? Alexis señalaba el acuerdo de homologación reciente con Odebrecht. El juez Vargas lo rechaza y dice que es incuestionable, o sea, no puede ponerse ese acuerdo, no debe pasar. Sin embargo,
como no se pueden dejar cabos sueltos, entonces ahí viene el brazo político y entra a sus manos y entonces ya el acuerdo es homologado, con todos los privilegios que permite ese acuerdo para la empresa delincuente Odebrecht. Entonces es por eso que el 21 de este mes también en Asua se va a estar movilizando la sociedad dominicana en la Marcha Verde, porque nos cansamos de corrupción y nos cansamos de impunidad. Y así invitamos a toda la sociedad. A Juanchi lo tienen preso. Bueno, le pusieron ahí una cuestión para comprometerlo. Y dice que a Juanchi que hasta golpe le dieron. Hasta golpe, sí. Bueno, yo creo que de lo que Someterlo habla... al Ministerio Público, escúchame, sin que un Ministerio Público actuara en esa actuación. Bueno, yo creo de lo que habla el señor Roberto Rodríguez Marchena cuando dice que ellos han actuado pero que la justicia se los ha impedido, es porque desde el año 2002 hasta la fecha han habido varios casos bien sonoros en los cuales el pasado Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, intentó que actuase la justicia y lo que vemos es que ni siquiera pasaron de la audiencia preliminar. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿eso habrá sido un circo? ¿Habrá sido algo para lograr encabezados? ¿Habrá sido el interés real de llevar a condenas? Porque vimos incluso que hubo falencias bien notables en esos procesos, donde incluso no se les notificaba a los imputados. Y entonces, yo no quisiera pensar que eran errores, sino que pareciera lo contrario, sino que era algo casi calculado para que estos procesos se cayeran. Entonces, cuando vemos aquí el brazo político que mencionaba Wellington, y cuando vemos que es precisamente el poder político que nombra esa justicia de la cual se quejan, cuando incluso miembros activistas del partido de gobierno, como ha pasado en otros gobiernos, no solamente en este, tengo que resaltar, pero cuando activistas connotados del partido de gobierno son quienes encabezan las altas cortes, entonces habría que decir, bueno señor, usted acusa a la justicia, pero ¿quién representa a la justicia? Y la realidad es que al día de hoy es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo quiero entonces darle un poquito de seguimiento a lo que mencionaba Wellington de las dos repúblicas dominicanas, y eso cada vez choca más. Somos una isla que está dividida en dos países, pero incluso dentro de este mismo país pareciera que estamos divididos en dos. Por un lado está el dominicano que no llega a fin de mes, y está el otro que mediante la corrupción vive una vida de ensueño. Está el dominicano para el cual cualquier tipo de infracción conlleva un proceso legal oneroso, un proceso legal que puede llevarle una condena por más mínima que sea su infracción. Y está también el dominicano que al contrario vive en un país donde no importa cuál sea su violación, a veces incluso llegando a abusos connotables, sonoros, no va a haber jamás un juicio porque no pasa de la audiencia preliminar. Entonces vuelvo y digo, como llamaba la atención en mi comentario inicial, el mensaje que se está enviando es funesto, porque se está enviando que al humilde, al que no tiene dinero, al que no tiene influencia, al que no tiene relaciones primarias, al que no tiene a quién llamar, al que no tiene a quién presionar, a ese sí le toca la ley, a ese le toca el gran peso de la ley, a ese le tocan las sanciones, pero al que representa el poder político, al que representa el status quo, al que representa esa casta que se reparte el país, a ese no le toca nada, a ese le toca gozar de las mieles del poder, y ese es un mensaje funesto que yo no quiero vivir en ese país. Entonces por eso yo me sumo a todos los llamados de que no solamente haya cero impunidad, sino también a que haya un fortalecimiento de lo que es la institucionalidad, que haya un fortalecimiento de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque hoy en día, lamentablemente, eso no existe. El presidente Danilo Medina, hace 5 años, este 16 de mayo, cumple 5 años de haber ganado el poder y de permanecer. En agosto cumple 5 años de ejercicio de poder. Y no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura. El 15 de este mes de mayo será la primera vez que el presidente Danilo Medina reúna al Consejo Nacional de la Magistratura para elegir, escuchen bien, los miembros del Tribunal Superior Electoral, para elegir quienes van a sustituir a 3 miembros de la Suprema Corte de Justicia, que por renuncia o por edad ya deben ser reemplazados. En el mes de diciembre, el Consejo de la Magistratura va a reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional que cumplen el primer tramo, de acuerdo a la ley, el proceso de sustitución y de renovación de los magistrados miembros del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional
dominicano. De modo que a Danilo no se le puede acusar de estar manipulando la justicia. ¿Pero el PLD? A Danilo Medina no se le puede acusar de incidir ni de influir para designar a miembros, a magistrados en el sistema judicial dominicano. ¿Y qué partido porque aún no ha realizado, no ha encabezado la primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, de modo que hay todo un manejo mediático con el objeto siempre de cargarle el dado al presidente Danilo Medina. Danilo Medina no ha designado al primer miembro, presidente, del sistema de justicia. Claro, ahora la mayoría son leonelistas. Esa es la realidad. La realidad es salir de los leonelistas. Pero esa es la realidad. Pero sigue siendo PLD. Esa es la realidad. Ahora, yo sí puedo decir del presidente Danilo Medina que desde que puso un pie en el Palacio Nacional, lo hizo pidiéndole a los funcionarios que había designado que se comprometieran a cumplir con un código de ética. Y un reglamento. Y de una vez tomó disposiciones para transparentar y para recortar las facultades de esos funcionarios en relación con los gastos en que incurren los funcionarios. Es correcto. De modo que hay una serie de acciones que el presidente ha tomado en la dirección de transparentar. Pero está bien pero eso. No ha designado a ningún miembro. Por lo mismo comentario que usted dominicana ponía al inicio, presidente Elpidio, usted decía que nosotros estamos gravitando en un escenario de corrupción. Entonces, es verdad, digamos que el señor presidente no ha estado involucrado en nada de eso. Y podemos nosotros conocerlo personalmente y decir lo mismo. Ahora, sus funcionarios o gente bajo la dependencia de él, porque ¿de dónde sale la corrupción? Es una corrupción porque hasta usted mismo y todos lo reconocemos. Informes internacionales dicen que hay un alto grado de corrupción. Y de impunidad. Y de impunidad. Ahora, ¿de dónde sale? No es de funcionarios de algún gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos mirando acá no es buscar el culpable o buscar o echarnos culpa uno contra otro. Es nosotros combatir esto de una manera real, que existe un régimen de consecuencias. Pero hasta ahora, en 5 años que tiene el excelentísimo presidente, ¿cuáles han sido los resultados? A los dominicanos puede importarle muy poco que el problema sea de los fiscales, que el problema sea de los jueces, que el problema sea de Danilo. A los dominicanos quizás lo que quieren es que si alguien comete un error, si alguien hace un acto de corrupción, pueda pagar y ser sancionado por eso, y que haya un régimen de consecuencias, que es lo que está ahora mismo la Marcha Verde estableciendo. Y esto, aunque usted me quiera decir que el señor excelentísimo presidente, y puedo compartir yo eso con usted ahora, ¿cuáles han sido los resultados? En la República Dominicana, ¿hay algún detenido? Quizás hasta Wellington lo agarran detenido. Hasta a mí, o al mismo, pero nosotros que somos peones. Ahora, de los grandes, los las dos repúblicas dominicanas. Las dos repúblicas. Tendríamos que hablar así. Pero los que somos peones, en este juego no valemos. Aquí lo que se quiere, y es lo que quiere la sanción, es que aquí han señalado. Aquí se dijo, un informe de los Estados Unidos dice que se dieron 92 millones de dólares en soborno. ¿Y a quiénes se le dieron? No ha salido el primer nombre. No ha salido el primer nombre. Señores, el 19 de mayo. Miren, El procurador dijo que el 19 va a presentar. Lo bueno es que no hay plazo que no se cumpla. Y vamos a tomar de la palabra, profesor, yo estoy presidente. Entonces, el 19, nosotros, yo creo que si Dios nos permite y nos da la salud. Porque también Catherine, queremos estar aquí presentes estos mismos. Es viernes. El día 19. Es viernes. Claro, no, pero a los voy jóvenes. a decir lo que me voy a comprometer a los jóvenes ese día. Pero ustedes son todos No, jóvenes de pero corazón. vamos a hablar con la producción para que el 19
estemos todos acá nosotros. Con la lista y en la yo mano. exactamente. A ver si las dos repúblicas se han unificado. Mira, Alexis, yo quería partir de un comentario que hacía el Pidio, donde decía, ¿verdad?, que el presidente, ahora que está convocando el Consejo Nacional de la Magistratura, que no se le puede endilgar, que va a poner, como a imponer, vamos a decir, sus criterios, sus apetencias en ese espacio. Yo diría, mira, es verdad, es ahora que lo está convocando. Sin embargo, ¿por qué el presidente de la República ha concentrado tantos esfuerzos en gozar de una mayoría mecánica dentro de ese Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo de personas muy allegadas a él? O sea, ¿por qué? Sí. Comenzando, por ejemplo, su misma hermana, Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, está dentro de ese consejo. Jean Alain Rodríguez, Reinaldo Párez Pérez, Mariano Germán. O sea, ¿por qué? Si sus intenciones verdaderas, como señala el Pidio, sería, ¿verdad?, buscar ciudadanos y ciudadanas independientes, o sea, ¿por qué tener tanto peso y querer quizás utilizar eso para vamos a decir e imponer lo que se quiere o a quienes queremos poner dentro de esas altas cortes? Entonces, lo que el bloque de partidos de oposición ha establecido y ha solicitado al gobierno es que este momento histórico que tiene la República Dominicana exige de que como país nos demos unas altas cortes que tengan carácter de independencia, que dejemos de un lado la cultura política de la República Dominicana de poner personeros del partido, miembros de los partidos, en esas instituciones que son tan importantes para el desarrollo del país. Que actuemos con independencia, que busquemos ciudadanos y ciudadanas de carrera, que aquí hay muchísimos y muchísimas personas que tienen esas calidades. Entonces, un consejo sano al presidente de la República que no permita que el uso de la mayoría mecánica que tiene en ese Consejo Nacional de la Magistratura lo utilice mal, lo utilice en una forma en la que el pueblo lo que va a ver es la ansia de blindarse y no de darle una oportunidad de institucionalizar este país. Mira, uno de los panelistas, una honorable Josefa Castillo, es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por la ecuación que tiene constitucionalmente, que establece que será el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado contrario al partido. Pero nosotros vimos a la sazón los problemas que se dieron en el Senado, donde nosotros siendo el PRM, Partido Revolucionario Moderno, la segunda fuerza, y que inclusive querían despojarnos de eso. Sí. Y ya, gracias a Dios, es el honorable diputado, el senador Paliza. Ignacio Paliza. ¿Qué queremos decir con esto? Y coordino con Wellington, la fiebre no está en la sábana, quizás por cualquier manera ya está constituido y establece la Constitución. Lo que nosotros queremos es que los ciudadanos que sean elegidos sean ciudadanos que hayan hecho un servicio ciudadano a la República Dominicana y que sean personas que tengan que perder, que sean personas con una hoja de servicio académicos, que inclusive el Partido Revolucionario Moderno y también las fuerzas opositoras han hablado sobre eso en parte, que no queremos que estemos repartiéndonos como si el Estado fuese una piñata, que de un partido, no. Vamos a buscar los mejores hombres y las mejores mujeres para que defiendan la institucionalidad en este país. Gracias, Yacer. Vamos a darle la razón al gobierno y a su vocero y vamos a decir que la justicia es la culpable, que la justicia está bloqueando lo que es la lucha contra la impunidad. Entonces vamos a llegar a una conclusión. Ustedes tienen el poder de cambiar eso. Yo he hablado aquí en varias ocasiones en que yo creo que el presidente Medina, que actualmente la Constitución le prohíbe buscar una nueva reelección, debería pensar en su legado, cómo quiere ser recordado. Y entonces él ahora tiene una gran oportunidad, una oportunidad de pensar en la historia, en su nombre, en cómo van a pensar 100 años en adelante los dominicanos jóvenes sobre quién fue el presidente Medina. Entonces él tiene la oportunidad de romper con ese gran precedente de otros presidentes que han hecho una piñata del Poder Judicial. Entonces, señor presidente, usted que está convocando el Consejo Nacional de la Magistratura, que le tocará más adelante volver a convocarlo, piense en su nombre, piense en su legado, y si usted considera que la justicia es uno de los principales culpables, cambie lo que usted tiene ese poder. Nos vamos el Pidio, ¿eh? Para cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura hay que reformar la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura es una creación constitucional. No refleja la voluntad individual, personal del presidente Danilo Medina. Por eso
están los integrantes que están y que han sido convocados. De modo que cuando toquemos el tema de la configuración de del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando toquemos el tema de la designación del Procurador General de la República, entonces hay que hablar de reforma constitucional para poder cambiar y reflejar las peticiones que se han venido haciendo. Bueno, tenemos que despedir el programa de esta noche. Yo les agradezco a todos ustedes, como siempre, que nos hayan acompañado, a todos los que nos escribieron a través de las redes sociales. Miguel Gutiérrez, que es el fan número uno de este programa fijo, nos ve todas las noches, Miguel. Lo que yo no leo a veces por falta de tiempo, se los digo a ellos, ¿eh? Sí. Así que no te preocupes. Además, tú te ocupas en darles mention. Yo los leo uno Así por que uno. además te leen, Miguel. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Este viernes chiquito, Félix Victorino está listo ya para el resumen final. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ahí está el equipo, ¿eh?